Bendecidos mis hermanos, nuevamente este jueves, estando con ustedes para predicar la palabra, aprender de la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, tener una palabra revelada para nuestras vidas, porque es necesario alimentarnos espiritualmente. Recuérdese que el alimento espiritual es la palabra de Dios, lo que le llamamos Biblia. Y ahí está, pues, la palabra de Dios, está la palabra de Jesucristo, está la palabra de los profetas y está la palabra de lo que es la ley, el pacto antiguo y el pacto nuevo, que es la gracia. Antes quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar siempre con el deseo, con hambre de la palabra de verdad, de esa palabra que es la que dije anteriormente, nos alimenta, nos lleva. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en fe? Escuchando constantemente la palabra de Dios. También agradecerle a todos aquellos hermanos que me han hecho llegar pues diezmos y ofrendas, porque saben bien y sabemos primero que es una bendición que recibimos de parte de nuestro Dios, poder sembrar, poder diezmar y ofrendar, y también porque así hacemos avanzar la obra de Dios, hacemos avanzar lo que es la predicación del Evangelio de la gracia. Ahora vamos a entrar en lo que es la materia. Traigo mucho, un bosquejo bastante grande de tantas cosas que tenemos que aprender, tenemos que escuchar, y espero con la ayuda de Dios que me alcance el tiempo. Por eso estoy rápido entrando a la materia. Vemos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 15 al 16 en la versión NTV, que es el texto de inicio que siempre tenemos, que dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios. También les escribió con la sabiduría de Dios los temas en todas sus cartas. Sí, que esa sabiduría que Dios le dio era para un tema específico, que fue el que lo enseñó en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios, dice segunda de Pedro, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, que eso es lo que estamos recibiendo revelación. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente a lo que el Espíritu de Dios a través de Pablo quiere revelar. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia destrucción. No voy a meterme mucho ahí para ir al repaso y entrar a lo que es lo que traemos hoy. Vimos el jueves pasado que tiene dos propósitos esta enseñanza, o hemos visto dos propósitos. Una es no ser engañados por personas y no ser autoengañados. Ustedes pueden verlo eso en el tema o la lección número 1 y la lección número 2. Hoy estamos en la lección número 3. Y vimos también el segundo propósito, cómo usar o dividir bien la palabra de verdad. Esa palabra, cómo usarla bien, esa palabra de verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 nos dice, y este es un tema que estamos hablando nosotros los domingos con estos versos. Estamos hablando de los domingos donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que es lo que estamos viendo los domingos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Vimos que diligencias es rapidez, es un interés. Vimos que presentarse en griego es conforme, estar conforme o predicar conforme a Dios o de acuerdo a Dios. Vimos que aprobado es estar capacitado por el mismo Dios para hacerlo.
No que vamos a ser aprobados por lo que hacemos, sino más bien porque lo hacemos porque estamos aprobados por Dios. Vimos que obrero es una persona que se le confía una tarea. Y vimos usar o dividir como trazar. En 2 capítulo 2, verso 16 al 18, se nos dice, vimos el 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, ahora vamos al 16 al 18, se nos enseña cómo oír para no, o para dividir bien, para aprender a dividir bien o trazar bien, o usar bien lo que es la verdad, la palabra de verdad. Note algo, que aquí en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 no dice la palabra de Dios, sino la palabra de verdad, porque quiere establecer, fundamentar cuál es la verdad absoluta, que es las Escrituras. Dice de esta manera 2 Timoteo 2, 16 y 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Oiga bien esto, de la verdad, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Es algo interesante en lo que estamos viendo y estamos aprendiendo acerca de cómo trazar la palabra de Dios, y nos dice que debemos de tener cuidado de lo que vamos a oír o lo que estamos escuchando, porque debemos de evitar. Ese evitar en griego significa esquivar, hacerse a un lado. Eso es lo que significa. Y profano, que no sirve para los fines sagrados. Y vanas significa vacío, huecas. Pues sí, nosotros tenemos que aprender a escuchar, y qué escuchar y a quién escuchar, porque es necesario que entendamos esto para poder trazar bien, para poder aprender bien y trazar bien lo que es la palabra de Dios, para poder interpretar correctamente las Escrituras. Todo mensaje que busque el provocar temor, condenación, castigo, manipulación, etcétera, 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 no es la verdad, no es la voluntad de Dios. Ya estamos basándonos también, ahorita entramos en lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero ya aquí estamos poniendo fundamentos del cuidado que debemos de tener, porque mucha gente me pregunta, pastor, ¿y cómo me doy cuenta yo? Bueno, una de ellas es aprendiendo a interpretar correctamente la verdad o las Escrituras de Dios. Segundo, el fundamento que hay en el nuevo pacto es que todo aquello que me están atemorizando con un mensaje, entre comillas, bíblico, atemorizando, condenándome, castigándome, manipulándome, no es la voluntad de Dios, no es la verdad de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9. Sé que voy rapidito, apunte, si no, pues escuche constantemente estos mensajes, y si usted cree que es bueno para que una persona también lo llegue a escuchar, pues envíeselo, no hay ningún problema, envíale el mensaje. Recuérdense que los jueves estamos discipulando, estamos preparando a las personas, no a los ministerios simplemente, no a los diáconos de una iglesia, no los sugieren ni los ancianos de una iglesia, sino totalmente a la iglesia. La iglesia debe de estar bien preparada en lo que es la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice: estoy maravillado, dice Pablo, hablando de esta iglesia, de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Metiendo temores, metiendo condenación, metiendo todo ese montón de cosas, castigos, donde Dios en su nuevo pacto es algo totalmente diferente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando enseña la carta a los Gálatas, voy a enseñar cada verso de esto, qué es lo que estaba pasando ahí, porque esta iglesia habían escuchado el evangelio de la gracia, pero llegaron algunos con sus enseñanzas legalistas, judaicas, en la cual empezaron a turbar todas estas personas, empezaron a mezclar ley con gracia, y donde Pablo se para y le dice, ¿cómo es posible que ya se alejaron? Y eso pasa mucho, y decía en una enseñanza, decía que ese es el cuidado que hay que tener para el oír, porque conozco personas que estaban en la iglesia con nosotros hablando la palabra del pacto, hablando de lo que es el nuevo pacto, y de un momento a otro pues se apartaron y empezaron a escuchar otros mensajes, cuando me los encuentro al tiempo y todo, los oigo hablando diferente, pero no, eso no fue lo que nosotros enseñamos. Y este es el asunto que hay, que se van apartando poco a poco, y van cayendo en su autoengaño. Y cuando me decía una hermana, hasta nosotros, ella misma se fue un tiempo de la iglesia. No estoy diciendo que las otras iglesias son malas, que la nuestra no es la única. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando a los que estoy enseñándoles a la iglesia, perdón, a los hermanos que están escuchándome. Y cuando empezaron a salirse y se fueron a otro lugar, empezaron a escuchar y a escuchar otra enseñanza, que dice ella, se nos olvidó lo que habíamos aprendido. Habían algunas cositas, como la palabra positiva, como confesar la palabra y todas estas cosas, pero establecer el evangelio de la gracia se les había olvidado. Habían hecho una mezcla. Pablo le está hablando a una iglesia así, a hermanos de esta manera. Mas dice, mas si aún nosotros, Pablo era radical en lo que es la gracia. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es demasiado fuerte, es maldición. Pablo era tan fuerte porque él estaba bien claro con la revelación de que Cristo le había dado, de lo que era la gracia, el evangelio de la gracia. Y dice, si yo o alguno de mis muchachos, de los que les estoy enseñando, de mis discípulos, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es delicado, no estamos jugando. El predicador Pastor Dólar dice, un americano dice, no estamos jugando de iglesia. Esto lo que estamos ahora es el cuidado, porque es parte de nuestra vida. Esto es, tan solo di la palabra, dijo aquel centurión, y mi siervo sanará. Oye, ¿qué potencial hay en esa palabra? Tan solo di la palabra. Esto trae vida. Jesús dijo en Juan 6:63, mi palabra es espíritu y es vida. Sí, lo que estamos aquí es recibiendo vida. No nos estamos entreteniendo. Esto tiene que dar el fruto que Dios dice. Si no da el fruto que Dios dice y lo que está escrito, quiero decirte algo. Lo que estamos haciendo es entretenidos.
estamos escuchando un mensaje. No, esto es parte de nuestra vida. De esto depende el éxito de matrimonial, el éxito empresarial, económico, en todas las áreas. De esto depende. No podemos, yo sé bien que no lo hacen ustedes, pero para enseñar y explicar, no podemos jugar con esto. Esto es algo delicado. No quiero entrar en algo místico. No, 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 no. Pero es la palabra. Es la palabra. Es lo que más adelante, cuando me voy a enfrentar o llega un problema, llega cualquier cosa en contra mía, yo sé cómo actuar. Y vamos a saber cómo actuar para eliminar eso. Pero tenemos que conocer la palabra. Tenemos que saberla. No podemos andar comiendo y comiendo y comiendo de todos lados y a la hora de llegar a lo que después llega un momento donde no sabemos ni quiénes somos ni qué estamos porque estamos oyendo por todo lado. Sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es sumamente importante. Decía un apóstol que tenía, vital. Esto es vital. Esto es vital. Vital. Tenemos que tener ese cuidado de oír. ¿A quién oímos? ¿Qué es lo que oímos? En Marcos capítulo 4, verso 21 al 25 dice, me gusta dar citas bíblicas y leer las citas bíblicas. También les dijo, recuérdense que estamos estudiando cómo interpretar la Biblia lógicamente, correctamente, y lógicamente, pues al saber interpretar la Biblia o las Escrituras correctamente, tendremos beneficios extraordinarios. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, está hablando de la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Este es un pasaje típico en el legalismo. Dios va a sacar todo a la luz, todo lo que hiciste, todo lo que está oculto e hiciste, todo pecado. No me viene hablando de eso. Según el contexto, me viene hablando de la luz, de una luz. Y según el contexto de ese verso de la luz, me viene hablando de la palabra de Dios, de la verdad. No está hablando que va a sacar a la luz el pecado. Yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia, ustedes saben bien, yo empecé en una iglesia por 4 años, fui pastor incluso de una misión legalista y después entramos en restauración y pues entramos en lo que es gracia. Pero recuerdo cuando los ancianos, en el tiempo se llamaban ancianos, y los apóstoles llegaban a la iglesia. Dios mío, era un miedo de que sacara alguna desobediencia que tuviéramos. Y era un cierto temor, y era una manipulación que había. Y no tenía paz. ¿Por qué? Porque este era el verso, el verso preferido. Porque no hay nada oculto. Te oye los abuelos, en cielo y tierra no hay nada oculto. Lo que está hablando es que va a sacar a la luz. Es un tipo de manipulación para que las otras personas hablen. Yo creo que Dios muestra cosas. Creo que Dios tiene dones donde le muestra a cosas de algunas personas, pero no es para que la publique, no es para que la saque por el periódico, no es para que la saque por la televisión y la radio. No. 2 cosas pueden suceder ahí. Una, Dios se la reveló para que hable con la persona y le ayude. 2, puede ser para que ore por esa persona. Se necesita sabiduría para eso. No para que lo divulgue, no para que lo ande diciendo como chisme a otras personas.
Y hay personas que se sienten tan cargadas con cosas que cometieron pasadas, donde Cristo los ha perdonado, donde ha sido lavado por la sangre de Cristo, donde Dios los ha perdonado y no quiere recordar eso, mas ellos con ese tipo de enseñanza viven cargados. Porque tienen que decirle a alguien, si no exploto, no, tenga cuidado. Y peor, buscan alguno que entre paréntesis se llama espiritual, perdón, entre comillas se llama espiritual, y cuando se enoja con ella, lo saca y lo dice a todo el mundo. Aquí no está hablando de pecado, aquí no está hablando de cosas incorrectas, aquí no está hablando de desobediencia, aquí está hablando de la palabra de Dios. Porque no hay nada oculto, la palabra de Dios no hay nada oculto. Sí, Cristo lo ha revelado ya a través del Santo Espíritu y de los ministerios. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y entonces les dice, les dijo también, mirad lo que oís. Sí, mirad es cuidado. Porque con la medida que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este era un verso que a mí me tenía, Señor, pero ¿cómo dice eso? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún se le quitará. Y es que el asunto es que la enseñanza que usted ha recibido de la gracia, lo dije anteriormente, ya tienes un conocimiento. Entre más escuches de esta enseñanza, vas a obtener más. Pero si dejas de escuchar esta enseñanza y empiezas a escuchar otras enseñanzas, te voy a decir algo, será quitado lo que tienes, se te va a ir, se te va a olvidar. Van a quedar algunas cositas ahí, pero se te va a olvidar. Y eso me lo han dicho muchas personas. Se les ha olvidado. Es tanto que incluso, no solamente si se sale de la iglesia, si deja de escuchar, hay personas, y por eso es que la Biblia nos enseña a estar constantemente repitiendo, enseñando, repitiendo. La fe es por, Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír es constante oyendo, estar oyendo el Evangelio, que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y la obra terminada. ¿Se da cuenta lo importante de saber aplicar e interpretar correctamente las Escrituras? Porque esto se lo aplican a mucha gente. Y hay muchas cosas que vamos a ver ahora, hay muchas cosas de los 4 evangelios que lo están aplicando a las personas cuando no le corresponde a ellos. No le corresponde a la iglesia. Vamos, en el nuevo pacto no comienza, o voy a ponerlo de esta manera, el nuevo pacto comienza cuando Cristo resucitó, no en Mateo. Lo que comienza en Mateo es el Nuevo Testamento, pero no el Nuevo Pacto. Gálatas capítulo 4, voy a mostrarlo. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo ley. ¿Qué dispensación? ¿En qué dispensación caminó Jesucristo? En la ley. Y los 4 evangelios hablan de Jesús. ¿De qué me está hablando? De Jesús bajo ley. La dispensación de la gracia comienza, dije, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Si no sabemos dividir la palabra de verdad, estaremos muchas veces creyendo en el error y creyendo y cayendo en ese error de aplicar muchas cosas que están
en los evangelios. Si aplicamos los evangelios sin el filtro del nuevo pacto, nos perdemos de la abundancia, de la riqueza, de la abundante riqueza espiritual que hay en ellos. Sí, hay una riqueza extraordinaria, como en el antiguo pacto, como en el Antiguo Testamento. Es una riqueza, pero tiene que ser interpretada según el filtro de lo que es el nuevo pacto. Cuando estudiamos los evangelios debemos de preguntarnos tres cosas. Ya para empezar a lo que es interpretación. Tres cosas. Primera, ¿a quiénes Jesús les está hablando? ¿A quiénes Jesús les está hablando? Más adelante veremos. A los judíos. Entonces, ¿por qué le aplican eso a los gentiles? Porque ahorita vamos a ver que Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Él fue el que la cumplió. Para que nosotros, a través de esa obra que Él hizo, de cumplir la ley, nosotros vivamos en otra dispensación. Segunda pregunta. ¿Fue después o antes de la cruz? Recuérdese que la cruz divide un antes y un después. La pregunta sería, cuando estamos escudriñando ese versículo, estamos escudriñando el Sermón del Monte, Mateo 5, todo el capítulo, lo tenemos que escudriñar. ¿Después o antes de la cruz es eso? Primero es a quién Jesús les está hablando. Segundo, lo que habló fue después o antes de la cruz. Tercero, es aplicable para después de la cruz. Es aplicable para después de la cruz. Todo esto lo vamos a estar viendo, para que usted sea una persona, un creyente con conocimiento y con bases bíblicos. Porque hoy nos encontramos muchos cristianos, creyentes, que dicen las cosas y uno le dice, pero, ¿dónde está eso? Por algún lado de la Biblia. No son estudiantes del maravilloso, glorioso libro llamado la Biblia, donde es el primer libro más leído del mundo y nunca ha podido ser eliminado totalmente de la tierra. Han querido destruirlo y se mantiene. Es un libro glorioso. Y es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento nos dice cuáles son nuestras bendiciones. Ahora, confío en Dios que voy bien rápido, pero estos son puntos que estaré hablando y desarrollando mayormente en las otras enseñanzas que voy a tener los jueves. Apenas le estoy dando una probadita de lo que vamos a ver y así para que se entusiasme. Porque lo que estamos aquí los jueves es estudiando, sabiendo interpretar las escrituras correctamente. Hay una analogía tomada del matrimonio que Pablo da en la carta a los romanos, lógico, Romanos 7, del 1 al 4. No voy a entrar mucho en esto. Como les dije, apenas yo creo que estos tres mensajes que he estado dando, estos tres mensajes es introducción apenas. De la profundidad, apenas como decía mi pastor, apenas estamos probando lo que es el lustre del queque. Vamos a profundizar, vamos a aprender, vamos a ver y llegar a conocer para aplicarlo, ojo, en nuestras vidas para un beneficio que Dios nos ha dado.
Dios tiene un interés. Va a sonarle va a chocar. Dios es un interesado. Él tiene el propósito, el interés de que usted escudriñe esto para que llegues a beneficiarse de lo que hay allí en las Escrituras. El plan es beneficiarse, todos los beneficios. Por eso es que, vuelvo otra vez, el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová, y que no te olvides de ninguno de los beneficios. Hay beneficios de ser creyente. Romanos capítulo 7, verso del 1 al 4 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quién está hablando Pablo? A los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué hace la ley? Enseñorearse, dominarlo, manipularlo. Porque la mujer casada, y viene ahora la enseñanza, la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras esté viva. Mientras esté vivo, está sujeta por la ley. Hay una ley. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. Se puede casar. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros. Ojo, así también vosotros. ¿A quiénes? A los que conocen la ley, a los que están bajo la ley. Así también vosotros. Son palabras claves. Palabras claves que vamos a verlas en estos estudios. Como si la mujer debe cortarse el pelo o no debe cortarse el pelo. Si la mujer debe callar en la congregación y no hablar. Hay palabras claves ahí que nos enseñan. Aquí dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Se recuerda Gálatas 3:13? Donde nos enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario para quitarnos toda la maldición de la ley. Note algo, aunque la ley es santa, no podía cumplir a los hombres, había una maldición. ¿Cómo, pastor? Lo dejo ahí. Entraremos más adelante en todo esto. Hay tanto que hablar que yo desearía predicar martes, jueves y domingo. Porque hay mucho que aprender. Y me interesa y necesito aprender para caminar en este nuevo pacto. Porque por siglos ha sido enseñado y establecido mucho el antiguo pacto. Pero sigue diciendo, muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Jesús nació bajo ley para cumplir la ley y no abrogarla. Jesús, se le conoce Jesús de Nazaret. Dice, Jesús murió, resucitó y de ahí en adelante la dispensación de la gracia comenzó. Pero note algo, aquí nos dice y nos está dando una enseñanza, un paralelo de lo que sucede con un matrimonio bajo lo que es la ley, y nos dice para que seáis de otro, del resucitado, no el de Jesús de Nazaret, sino el resucitado de los muertos. Jesús de Nazaret
era el que vivía bajo ley. Entonces, mucha gente están aplicando cosas que Jesús les dijo a ellos bajo la ley, a los judíos, se lo están aplicando hoy en día a la gente que están bajo la gracia. Y ahí es el filtro donde tenemos que aprender. Por eso dice, para que seáis de otro. ¿Cuál otro? No el de Jesús de Nazaret, sino el Cristo resucitado. Podemos decir, Jesucristo resucitado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cómo vamos a llevar fruto para Dios? Usted me puede decir un montón de cosas. Dar fruto de arrepentimiento, todo ese montón de cosas vamos a empezar a verlo y que lo hemos escuchado. Pero ¿cuál es el fruto de la gracia? Para el creyente, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo. Ese es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Esos son los frutos que vamos a dar. ¿Pero cuándo? Esos frutos no se puede llevar, no, nacerán, porque nosotros no es que damos el fruto, es la semilla, y la semilla, que como simiente dice la Biblia, la semilla, simiente, es Cristo, es el que va a dar el fruto. Por tanto, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, no el de Nazaret. Ay, pastor, ahora sí me puse. Entonces, ¿cuál yo recibí? El glorificado, el resucitado. Es el que tiene. No puedes tener el nazareno, no puede entrar. Pero cuando resucitó, tuvo un cuerpo glorificado y vive en nosotros en espíritu. Le llamamos Espíritu Santo. Como dice un pastor, debes de masticarlo, y como decía mi pastor, lo que no entiendes ahora lo vas a entender más adelante, porque sé que voy rápido hablando estas cosas gloriosas, maravillosas. Pablo toma esta analogía para enseñar entre la ley y la gracia, entre Jesús de Nazaret y el Cristo resucitado, glorificado. Si usted ve, Pablo en sus cartas habla de la resurrección, del poder de resurrección, del Cristo resucitado. No habla del Cristo de Nazaret. Y oigo gente orando, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me estás hablando del que está bajo ley, el que vino a cumplir la ley. El que vino a establecer la ley en su vida como obediente. Por eso es que Jesús fue obediente. Incluso, dice Hebreos, sufrió obediencia por la obediencia. Hebreos 5:8. Sufrió al obedecer. Nosotros no tenemos que sufrir para obedecer. Caminamos en fe. No es un sacrificio. Jesús de Nazaret vino a cumplir la ley, dije. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido, hablando Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. He venido para cumplir la ley. ¡Qué capacidad! ¡Qué capacidad! La ley eran los 10 mandamientos. Y según Gálatas, el que fallaba en un mandamiento, fallaban en los 10 entonces, con solo uno. Fallaban. El que fallara en uno, fallaba en todos, y si fallaba uno,
caiga bajo maldición. Por eso Jesucristo, que fue tentado en todo, mas no pecó, y dice 2 Corintios 5:21, que Dios lo hizo pecado para justificarnos a nosotros. El precio que pagó Jesucristo es tan extraordinario, tan grande, tan poderoso, que Él no tuvo que pecar para ser pecador, pues nosotros no teníamos que hacer justicia para ser los justos. ¡Qué intercambio del amor de Dios, Dios mío! Después de la resurrección del Cristo resucitado, vino la dispensación de la gracia. Voy a dar, ya se me fue el tiempo y lo hice bien rápido, la verdad. Apenas cosas que puse. Después más adelante les estaré enseñando y explicando. Unas preguntas para entrar el próximo jueves. ¿Tenemos que predicar toda la Biblia? ¿Tenemos que predicar toda la Biblia? Lo primero que debemos de entender que toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Ahí vamos a empezar a establecer. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Muchas cosas o cosas que fueron presentadas, dice Romanos 10, que sucedieron en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento, es para ejemplo de nosotros. Nada más para ejemplo, para que aprendamos, pero no aplicarlo en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que predicar toda la Biblia? Primero debemos de entender que toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. 2. Tenemos que predicar a Jesucristo a través de toda la Biblia. Eso sí. En todo verso tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado, glorificado. Pastor, con esto entonces no quiere decir que no podemos hablar de Jesús de Nazaret. Claro, ustedes me han escuchado hablando de sanidad y hablando lo que Jesús de Nazaret hizo. Era profetizando de cosas mayores y gloriosas que vienen en lo que es la gracia. Recuérdese que Ageo 2:8 dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Todo el sistema de ley, dice 2 Corintios 3, tenía gloria. Y entonces dice, mayormente va a tener gloria lo que es la dispensación de la gracia. Dice que tenía gloria el ministerio de condenación, el ministerio de muerte. Está hablando de la ley. Si usted lee 2 Corintios 3, del 1 al 18, está viendo que todo lo que está hablando de la ley. Pero también Pablo está enseñando ahí diciendo que el nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios ha dado es de mayor gloria. Por eso, si vemos gloria bajo la ley, si vemos cosas gloriosas que sucedieron bajo la ley, mayormente tienen que suceder hoy en día. Y al entender esto, que es Cristo Jesús el que lo está haciendo a través nuestro, va a ser una iglesia, como dice Efesios capítulo 5, verso 27, que dice que Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gloriosa. Hubo una primera gloria, ahora viene la gloria mayor. Debemos de predicar como si estuviéramos... Segunda pregunta. La primera es, ¿tenemos que predicar toda la Biblia? La segunda pregunta, ¿debemos de predicar como si estuviéramos en el viejo pacto? ¿Qué había en el viejo pacto? Sí, había gloria, había cosas buenas, pero había juicio, había condenación, había castigo.
Imagínense que una mujer que se tomara en el hecho del adulterio, había que matarla a pedradas. Señor, qué cosa más fuerte. Había que estar sacrificando una vez al año un cordero. Bueno, después entraremos en eso. Los que estamos en Cristo ya no vivimos según o conforme al viejo pacto. Por tanto, yo no voy a predicar como si estuviera en el viejo pacto. Hablando de castigo, hablando de condenación, hablando de juicios. Ay, pero qué fácil vivir así. Jesús dijo, ojo, Jesús de Nazaret dijo, en el capítulo 11, verso 29, mi yugo es fácil, ligero. Hay gente que dice, es que ser cristiano es lo más difícil. Está en la parte de atrás de la cruz. Nosotros decimos, está en la sombra. Si cree que es difícil. Es que debemos de sacrificarnos. Eso está en la parte de atrás de la cruz. Está detrás de la cruz. Ay, pero, nosotros tenemos que esforzarnos para... Eso es enseñanza antes de la cruz. Decimos por un lado que es Dios el que toma control. Decimos por el otro lado que debemos depender del Espíritu Santo. Decimos que es debemos de entregarnos absolutamente a Cristo, pero a la hora de llegar después ya todo lo estamos haciendo nosotros. No permitimos a Cristo ser Cristo. No permitimos a Dios hacer Dios en nuestra vida. Es puro esfuerzo. Por eso, tanto esfuerzo, y dispénseme, no se llega a nada. No hay paz, no hay amor, no hay fe, no hay gozo en manifestación, porque en el Espíritu todo está ahí. Tercera, ya dije la segunda. Tercera, cuando Jesús de Nazaret hablaba, ¿lo hace del nuevo pacto o del viejo pacto? Debemos de aprender a interpretar correctamente las Escrituras. Tenemos que aprender eso. Jesús, cuando predicaba o hablaba o enseñaba, lo hacía del nuevo pacto o del viejo pacto. ¿Y cómo sé de los evangelios, los 4 evangelios, cómo se aplica a hoy en día? Muchas enseñanzas que hay ahí. Y último, para terminar, si en Cristo ha habido un antes y un después, ¿por qué el 90% de los creyentes viven como si Jesús no hubiera muerto y resucitado? Oye, esa pregunta está fuerte. Y me queda para leer esto. Si en Cristo ha habido un antes y un después, ¿por qué el 90% de los creyentes viven como si Jesús no hubiera muerto y resucitado? Jesús anuncia, profetiza el nuevo pacto en la última cena. Él profetiza, anuncia. Óigalo bien. Lucas capítulo 22, verso 19 al 20. Ya Jesús ha resucitado. Digo, en la cena aquí, todavía no. Después ha resucitado para la dispensación y la gracia. A veces digo las cosas tan rápido, dice mi esposa, que las pego todas ahí. Ok, Lucas 22, 19 al 20 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado.
haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos la cena del Señor, vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a ver de qué estamos haciendo memoria, porque ahí aplican juicio, condenación para la iglesia. Yo recuerdo que me decían, el que toma la cena del Señor sin haber nacido de nuevo o ha cometido un pecado y no lo dice públicamente, se toma un galón de ácido como vino. Imagínense. Qué tensión. Dice, sigue diciendo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa. Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Terminó. Dice, y lo veremos más adelante, Romanos 4, el fin de la ley es Cristo. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, o en sí, la sangre de Jesucristo trajo un nuevo pacto de gracia, derramada no por Él, ni para Dios, su Padre, sino por vosotros, nosotros, un nuevo pacto, algo más glorioso y maravilloso. Bueno, hermanos, se me fue el tiempo. Sí, corrí, dije cosas, leí bastante, pero quiero decirles que es el fundamento, base, la introducción de lo que vamos a estar viendo más adelante, de lo que es esta enseñanza de interpretando correctamente las escrituras para empezar a caminar como Dios dice y tener los beneficios mayores que Dios ha establecido en nuestra vida. Pues, amados hermanos, que la gloria se manifieste día tras día en sus vidas, la bendición de Dios, el pacto de gracia, el nuevo pacto de gracia esté sobre ustedes. La sangre de Cristo está siempre ahí, en la cual nos muestra y nos dice que fuimos justificados por esa sangre delante de Dios y que ahora tenemos paz y gozo y que estamos dispuestos a permitir a que fluya el Cristo, la verdad de Dios en nosotros para que se manifiesten los dones y el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios esté totalmente manifestándose en su familia, en su cuerpo físico, en sus finanzas, en su alma, en todas las áreas de su vida. Bendecidos mis hermanos.